Bueno, buenas noches para todos. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Rodrigo Mardones, es candidato a doctor en psicología, psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, es cofundador y director ejecutivo de CESI Chile, es coautor del libro Historias del Cambio, el enfoque sistémico en acción. Es magíster en docencia de educación superior. Vamos a darle el paso al profesor Rodrigo para que inicie con su presentación el día de hoy. Bien, Todo gracias, suyo. Angie, gracias. Y gracias a todas las personas que se conectan, ¿no? para darnos un tiempo de reflexión. Eh, Sabemos que al final del día, ¿no? Bueno, México todavía son las 7 de la tarde, y no sé de qué otro país habrá por ahí, así que si quieren lo anotan, ¿no? En el chat. Pero de alguna forma es la preocupación por estar permanentemente actualizándose y eso solo me hace sentir admiración por cada una y cada uno de ustedes que pudiera estar haciendo otra actividad, ¿no? Gracias por eso, porque en el fondo habla de la preocupación por las personas que sufren y llegan hasta nuestro cierto lugar para escuchar y trabajar, ¿no? Su malestar y poder salir adelante. Hoy día una temática que es interesante de observar porque probablemente se da un fenómeno, podríamos decir, bastante intenso en lo que tiene que ver con la individualidad y de dónde venimos, ¿no? Que generalmente es de una familia. Y poder ponerlo como a la vista, ¿cierto? Y los desafíos que eso puede traducir al trabajo clínico siempre es importante de observar. Yo agradezco cuando encienden las cámaras, para mí no es una interrupción, así que si pueden encender camaritas, quienes pueden encender camaritas, se les agradece, así yo no veo solo ciertos nombres ahí en negro, y agradezco a Andrea, Alexis, Jacqueline y a quienes están encendiendo, ¿no? Ahí, perfecto. Me voy a apoyar con una laminita, siempre porque, cierto, le facilita para quienes, cierto, van siguiendo la presentación y después, evidentemente, se envía eh, para que ustedes la tengan en su poder y la usen como quieran. Yo no tengo ningún problema a ese respecto. Así que si en algún momento necesitan dar un tema y ahí hay algo que les pueda servir, ocúpenla nomás, sin ningún problema, ¿ya? Si es que es digno de ser compartido, ¿no? Así como ahí ustedes juzgarán. Bien, entonces hay que hablar de nuevas configuraciones familiares, ¿cierto? Yo siempre hago este disclaimer, ¿no? Es como señalar, bueno, soy un hombre heterosexual, cis, un clásico de los 70, entonces tengo que decir esto porque declaro mis sesgos, ¿no? Es decir, yo no puedo ver el mundo como una mujer o como alguien que habita en otra, ¿cierto? Identidad, o vivencia, ¿no? De la sexualidad, así que si en algún momento invisibilizo, ¿cierto? Sin quererlo con algún comentario o genero malestar, entonces ustedes me corrigen, como les resulte más cómodo, ¿no? Por chat, por audio, yo agradezco todas las correcciones, ¿vale? Eh, Bien, hay que hablar de nuevas configuraciones familiares, y cómo esto se traduce en nuevos desafíos para la terapia, a la luz de algo que probablemente tuvieron que estudiar en el periodo que estuvieron en la academia, ¿no? O quienes todavía están ahí, ¿cierto? En la universidad. Y es que hay una línea divisoria en Occidente, en lo que ha sido el paso del tiempo, ¿no? El cambio cultural, y esa línea divisoria la hemos llamado posmodernidad. Ya un término complejo, ¿cierto? Porque no tiene la aceptación de todo el mundo, ¿cierto? Hay discusiones al respecto si esto podía ser declarado como posmodernidad o no, pero lo cierto es que y popularmente el concepto se instaló, ¿cierto? Y este cambio, ¿cierto? Es un cambio paradigmático, ya que toca a Occidente, y que como nosotros latinoamericanos estamos, ¿cierto? Ahí en Culis Mundi, entonces nos llega como al final, ¿no? O nos llega siempre desfasado, ¿no? Unos cuantos años después. Hay que decir, ¿cierto? Que este es un fenómeno, posguerra, ¿cierto? La posmodernidad, en donde poco a poco comienza a aparecer, podríamos decir, la diversidad que tiene Occidente, que hasta antes de eso estaba puesto en un orden bastante aparente, ¿no? En América Latina nosotros lo vimos todavía por allá por los años 80, ¿te acuerdas? Donde América Latina estaba, que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? En un aparente orden, ¿no? Cuando digo un aparente orden, quiero decir que las constituciones declaraban como, el centro, ¿cierto?, de, el desarrollo de cada ciudadanía, por ejemplo, la familia como, el centro de, ¿cierto?, o el núcleo de la sociedad chilena, argentina, brasileña, ¿ok?
Era un aparente orden porque esa metáfora, ¿no? De la familia como el origen, ¿cierto? El centro de, ¿te das cuenta? Conllevaba la idea de una familia biparental heterosexual, ¿no? Entonces, cuando uno interrogaba la metáfora de la familia, ¿cierto? En ese momento, entonces lo que uno escuchaba como respuesta, ¿cierto? Es aquello que un hombre y una mujer, ¿cierto? Forman cuando se casan y tienen hijos. ¿Te das cuenta? Entonces era un mundo aparentemente ordenado, ¿no? La gente se casaba, la gente tenía hijos, ¿te das cuenta? En ese aparente orden, los hijos fuera del matrimonio, ¿cierto? Cuando el señor echaba una canita al aire, como lo decíamos en aquel tiempo, entonces era un hijo declarado hijo natural, tenía el apellido paterno de la madre dos veces, ¿no? Es decir, yo si fuera un hijo que nace fuera del matrimonio en ese tiempo, sería Rodrigo Ibacache Ibacache, no tenía derecho al apellido Mardones porque no estoy en la configuración familiar que habría creado mi progenitor, ¿te das cuenta? Y por lo tanto eran declarados hijos naturales, como que los seres humanos aparecíamos por generación espontánea, ¿cierto? La familia, lo que tendríamos por familia, era biparental heterosexual, ¿te das cuenta? Eso hacía que, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, sostuvieran relaciones familiares por apariencia, ¿ya? Es decir, porque no podía haber una mala experiencia, ¿no? De relación afectiva en la pareja que fundaba, ¿cierto? Esa familia y entonces estaba el discurso de yo no voy a ser la mujer que va a dejar a sus padres sin un hijo. O sea, perdón, a sus hijos sin un padre. ¿Ah? Entonces, a pesar del maltrato, ¿cierto? A pesar de ser mal amada, yo me mantengo aquí, porque estoy acá, ¿cierto? Sosteniendo una institución. ¿Te das cuenta? En ese mundo aparentemente ordenado, teníamos referentes claros, la mayoría de la gente era cristiana católica, el 80% de los latinoamericanos en los años 80 se declaró católico. ¿Te das cuenta? En ese mundo aparentemente ordenado habían referentes, no propios de la Guerra Fría, izquierda y derecha. ¿Te das cuenta? El comunismo y el capitalismo. ¿Ah? Estaba tan definido que, cierto, la anomalía la podíamos señalar incluso en términos patológicos, ¿no? Por eso que ahí se entiende que la homosexualidad, te das cuenta, estaba planteada como una patología. Pero todo eso era un mundo aparente, un orden aparente, ¿no? Lo que viene a ser, ¿cierto? La entrada de la posmodernidad es justamente quebrar esas figuras sobre las cuales se organizaba, ¿cierto? Socialmente Occidente. Y de alguna forma comienza evidentemente en el hemisferio norte, ¿no? Los países del norte, y va avanzando hacia el sur. Uno ya lo podía observar creándose en el norte bajo lo que fue todo el movimiento hippie, ¿no? Que podría ser uno de los epítomes de la posmodernidad. Bienvenida a la diversidad, los colores, el amor. ¿Te das cuenta? Los diferentes estados de conciencia. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso la psicodelia y esas cosas, ¿no? Entonces, esto fue impactando de manera tal que, ¿cierto? Ya cuando se instala finalmente entonces nos damos cuenta de que, ¿cierto? Este cambio es tan radical que ha creado una crisis, ¿no? Una crisis en general en las instituciones. Piensen, nosotros, hijos de la posmodernidad, le tenemos un miedo y un rechazo parío a la política y a la política partidista. Es como, eso es lo que te enseñó este periodo de la historia, ¿no? El mundo de la opinión. ¿Te das cuenta? Donde cada opinión pesa exactamente lo mismo y ya no distinguimos entre la afirmación de un sujeto que ha hecho estudio y ha logrado conocimiento al respecto versus el que opina de otra forma. Más bien parece ser como el tiempo de los opinólogos, ¿no? En donde cada uno de nosotros, ¿cierto? Puede decir lo que le dé en gana, sobre todo, ¿no? Lo que ha sido el desarrollo de las plataformas de, ¿cómo se llama?, sociales, de ¿cómo se llama?, de redes sociales, ¿no? Y todo lo que es los medios de comunicación lo que ha llevado, ¿cierto?, a que estos referentes sobre los cuales se estructuró Occidente y especialmente América Latina ya se desarmen. Esto ustedes lo pueden ver. Vayan, por ejemplo, a mirar una iglesia, ¿cierto?, católica. Ya no tiene los 200, 300 niños haciendo la primera comunión, ¿cierto? Un domingo determinado, 8 de diciembre, por ejemplo, vayan a los templos evangélicos, vayan, o sea, vean, por ejemplo, instituciones como Scout, ¿cierto? Instituciones como Rotary Club, ¿cierto? El Club de Leones, instituciones de beneficencia, Cáritas, por ejemplo todas de alguna forma, ¿cierto? Han ido perdiendo potencia, de manera tal, ¿cierto? Y en la política probablemente es más evidente, ¿cierto? O para nosotros, ¿cierto? Es más evidente en que el humor de ciertos humoristas ya no nos da risa. ¿Te das cuenta? Entonces aquí algo ha pasado, ya algo ha pasado. Algunos datos que uno puede observar al respecto de la familia, por ejemplo, ¿cierto? En Chile el aumento de familias no tradicionales, es decir, que no están bajo la perspectiva, ¿cierto? De una organización biparental, el INE lo datea en la figura de
¿cierto? Que las familias monoparentales y de parejas del mismo sexo, ¿cierto? Han crecido, ¿sí? En el 2020 alrededor del 32% de los hogares en Chile eran monoparentales. Fíjate, en la cohabitación, ¿cierto? Lo que va a aparecer es un aumento de cohabitaciones, es decir, de parejas que no, ya no se casan, sino que viven juntas, ¿no? Dicho, ¿cierto? En términos religiosos, en el concubinato, ¿vale? 17% de los hogares tenían parejas que convivían sin estar casadas. Para los colegas, ¿cierto? Mexicanos que sé que tienen, ¿cierto? Presencia importante en los seminarios Adipacesis. Entonces, fíjate, en el 2020 el censo estableció que el 53,2% de los hogares estaban conformados por familias nucleares, pero, ¿cierto? O sea, el 53,2%, ¿ah? Pero ha habido un aumento en las familias monoparentales aproximadamente en un 24% de los hogares. En uniones libres, alrededor del 23% de las parejas en México viven en unión libre, lo que indica un cambio en los patrones tradicionales de matrimonio. Eh, si uno mira ahora en extenso Latinoamérica, te das cuenta, en estas organizaciones, ECLAC, habla de que la tasa de familias monoparentales, ¿cierto?, en países latinoamericanos ha aumentado, alcanzando valores que son significativos, especialmente en Brasil, Argentina, donde aproximadamente el 30% de los hogares son monoparentales. Y uniones de hecho y parejas del mismo sexo, ¿cierto? Lo sabemos, poco a poco se fueron, ¿cierto? Aprobando leyes que, bueno, para, ¿cierto? La convivencia de personas o para, ¿cierto? Formalizar las relaciones de pareja, personas que son del mismo sexo y que antes estaban excluidas, ¿cierto? Lo que ha ido como contribuyendo a que, ¿cierto?, haya una mayor visibilización de las diversas familias, ¿cierto?, a nivel de configuraciones no heterosexuales, ¿no? Entonces, cuando miramos esto, ¿cierto?, y vamos viendo otros datos, como por ejemplo la cantidad de hijos, que es lo que define una familia tradicionalmente, ¿cierto?, es la unión de dos personas que además procrean, ¿no? Es decir, por lo tanto, ¿cierto? La figura de cuántos hijos tenemos es importante. Hasta el 2021 en Chile, ¿cierto? La tasa de fecundidad en Chile fue de aproximadamente 1,4 hijos por mujer. Eso es raro porque debe ser como un hijo, como con dos extremidades y la mitad del estómago, el punto cuatro, ¿no? Pero sabemos que esos juegos matemáticos no es así, ¿no? Pero ya 1,4 hijos por mujer, ¿cierto? Con una disminución y cada vez, ¿cierto? Mayor año tras año, ¿no? Al respecto de la vivienda es importante porque la familia tiene que tener un techo, ¿no? Entonces pasamos de un tipo de vivienda, ¿cierto? Más grande a otras más pequeñas en donde, fíjate, el 81% de los hogares eran propietarios en el 2020, ¿cierto? Sin embargo, el acceso a la vivienda adecuada puede verse afectado por la situación económica. En pobreza, ¿cierto? Es importante, porque hijos hay que mantenerlos, no hay que educarlos, hay que abrigarlos y todo lo demás. Entonces, en Chile, esa figura, ¿cierto? Tras la pandemia, la pobreza en Chile alcanzó el 10,8%, siendo un incremento respecto a los años anteriores en que se mantuvo siempre en una cifra, ¿no? Ahora se dispara a 2, 10%, ¿ya? En México, ¿cierto? La cantidad de hijos, el censo que hicieron en el 2020 indica que la tasa de fecundidad es aproximadamente de 2,1 hijos por mujer, en una tendencia a la baja en los últimos años. Ahora, si uno pone México y Chile, te das cuenta, ellos son 120 millones de habitantes, nosotros, te das cuenta, 20 millones, somos tres ciudades mexicanas nomás, no, 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 o sea, ya, hablamos de otras cifras, ¿no? Pero esa es una tasa baja ya de natalidad, ¿cierto? El problema de la vivienda, cerca del 77% de los hogares eran propietarios según el censo de la población, y en pobreza, ¿cierto? 51,9 millones de personas vivían en situación de pobreza en el 2020, lo que representa el 41,9% de la población total. Entonces, fíjate, esos datos nos van mostrando cómo de alguna forma, ¿cierto? Pareciera ser que el cambio cultural que hemos sufrido desde la posmodernidad en Occidente, ¿cierto? Y las variables que tienen que ver con los elementos más sociales, van de alguna forma estableciendo un contexto en donde ahí tratamos de hacer familia, ¿no? O sea, si lo vemos en Latinoamérica, la tasa de natalidad, ¿cierto? Va en 2,5% por mujer, ¿ya? ¿Cierto? Cuando miramos el tema de la vivienda, el 30% de la población urbana en Latinoamérica vive en asentamientos informales, ya decir, tomas en la figura de Chile. Y la pobreza en la región ha crecido debido a la pandemia, alcanzando un 30,9%, ¿no? Lo que implica 209 millones de personas viven en condiciones de pobreza.
Entonces, yo creo que la primera cosa que hay que observar acá, ¿cierto? Tiene que ver con que cuando hablamos de familia, ¿cierto? De pronto la disciplina, ¿no? Quiero decir, la psicología en general tiende a tener el mismo pecado, ¿cierto? O diríamos, ¿cierto? La misma falla que cuando miramos los problemas de manera individual. Es decir, ¿cierto? Cuando miramos de manera individual, entonces nosotros hemos sido formados para imaginarnos el aparato mental flotando, ¿no? O adentro de un cuerpo, así como, pero sin ninguna relación con las interacciones sociales, ¿no? Es decir, nosotros somos especialistas en la subjetivación de los problemas objetivos que tiene la población, ¿ya? Entonces luego los declaramos como propios del individuo. Y fíjate, cuando tenemos que hablar de familia, todavía tenemos la familia minuchiniana, ¿no? De Minuchin, ¿no? Esa que se declaró en algún momento, ¿cierto? En las etapas o en los ciclos de, ¿cierto? Del desarrollo familiar, en donde para Minuchin la familia comenzaba cuando la pareja se unía y tenían un hijo. En Latinoamérica, ¿cierto? Muchas veces al revés, ¿no? O sea, el hijo obliga a la familia, ¿no? Pensemos la figura de la adolescencia ¿cierto? Y maternidad. Entonces, es re complejo. ¿Ah? Entonces, como que cuando tenemos que hablar de familia nos quedan esas cosas. Les pasa probablemente a ustedes que trabajan, ¿cierto?, en reparación de derechos, ¿no? En donde los tribunales, por ejemplo, te ordenan trabajar con familia y que, no sé, en razón de un adolescente, por ejemplo, vuelva al circuito escolar, ¿cierto? Y ahora se integre con nuevas conductas y uno dice, pero a ver, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿cómo hacemos para que, ¿cierto?, esto que se nos pide encaje en la realidad, ¿no? En la realidad están pasando otras cosas. Esos cambios han sido interesantes, fíjense, sobre todo en lo que ha sido una de las últimas revoluciones en el mundo del trabajo. Esto se habla poco en nuestra carrera, ¿ya? Lamentablemente, ¿no? Hoy día podríamos decir estamos ante una manera de entender el trabajo, ¿cierto? Un cambio importante en donde pasamos del Fordismo al post-Fordismo. Está usando el concepto de Ford, ¿no? Del fabricante de autos, ¿no? Que cuando, ¿se acuerdan? Comienza la primera revolución industrial, ¿cierto? O la segunda más bien, ¿cierto? Entonces aparece por primera vez la producción en cadena de montaje, ¿se acuerdan? Entonces va pasando en la figura de, ¿no? Va pasando la correa transportadora y está la Alexia apretando una tuerca y más allá está la Andrea apretando la otra tuerca y estamos todos los seres humanos alrededor de una sola, ¿cierto? Podríamos decir, ¿cierto? Correa transportadora que va llevando el producto que se va armando. El trabajo en cadena de montaje suponía, te das cuenta, distintos niveles de trabajo, pero en una sola industria que fabricaba todo. Hoy día, ¿cierto? Cuando observamos ¿cierto? Los modos de producción, ¿cierto? Ya sería casi la cuarta revolución, ¿no? En el mundo del trabajo, le llamamos post-Fordismo, y tiene que ver con que ya se acabó la producción en cadena de montaje. ¿Te das cuenta? Ya se acabó la producción entera en una sola industria, ¿no? En un solo lugar. El post-Fordismo es sistémico, ¿ya? Entonces, por eso que un auto se arma en China, pero te das cuenta, los carburadores se hicieron todos en la India. Los cueros se trajeron de México para poder hacer los asientos y de distintos lugares. Y cada cierto lugar que colabora, por ejemplo, en la construcción de ese auto está atomizada en la producción y fíjate, el control de calidad ahora es por cada parte del vehículo, ¿no? Entonces, por eso que hoy día tú puedes decir, no sé, voy a tomar el auto y voy a Santiago y vuelvo y no pasa nada, ¿no? O sea, 500 kilómetros de camino en donde no te va a pasar nada. Porque de alguna forma, ¿cierto? Esto de asegurar la calidad por producto, ¿cierto? Por cada uno de sus componentes, ha hecho que, ¿cierto? La suma, ¿no? De la calidad al final sea mayor y haya que de alguna forma forzar, por ejemplo, en algún momento la falla, ¿no? Que tiene que ver con la obsolescencia programada. El punto es que, fíjate, el postfordismo además se ordena ya no en torno a la oferta, ¿no? Sino que se organiza en torno a la demanda. Es decir, ¿cierto? Nosotros observamos, por ejemplo, en los supermercados, sobre todo, la presencia de productos de acuerdo a la demanda. Si de pronto bajó la demanda, ¿no? De café, entonces, bueno, se acabará el café hasta la próxima temporada y por eso que uno no puede comprar los uniformes escolares, por ejemplo, no sé, en diciembre. ¿Te das cuenta? Eso va a aparecer finales de enero, febrero y luego se pierden, ¿no? O lo mismo la ropa de invierno. Entonces, esto ha ido generando, ¿cierto? Un problema al respecto de lo que, o sea, no sé si un problema, ¿no? Pero sí un cambio. Un problema para quienes venían desde, ¿cierto? El trabajo desde el Fordismo, ¿no? Los viejos nuestros, pregúntenle a su abuelo, usted, yo, que soy mayor, probablemente le podía preguntar a mi papá. El gran deseo de un viejo era entrar a trabajar en una empresa
y hacer carrera dentro de la empresa, ¿no? Entonces estaban con trabajos más pequeños y por lo tanto, ¿cierto? En la medida que iban aprendiendo, iban escalando. Hoy día, la verdad es que si uno le pregunta a un estudiante universitario, o probablemente muchos de ustedes, ¿te gustaría trabajar toda la vida en el mismo lugar? O sea, decimos, no, no. O sea, lo que uno quiere, ¿cierto? Es como ya empezar a moverse y ver un tipo de trabajo ahora, otro después, ¿cierto? Bueno, si hay posibilidad de salir. ¿Te das cuenta? Ese es el mundo del postfordismo y que lo que ha traído, ¿cierto?, de suyo una flexibilidad laboral, ¿cierto?, en donde la externalización, es decir, el trabajo a través de contratistas, terceros, ¿te das cuenta?, es la manera de trabajar, lo que ha llevado de alguna forma también a una precarización del empleo, ¿ya? Si uno agrega un componente más ahora, inteligencia artificial, ¿te das cuenta? Y los empleos de mierda, como lo declara un filósofo, te va a mostrar, ¿cierto?, una situación compleja. ¿Y por qué hay que hablar del trabajo? Y familia, en psicología, porque todos los días en la mañana la gente está yendo al trabajo, ¿te das cuenta? O está volviendo del trabajo y los niños, ¿no? Y los adolescentes están yendo, ¿cierto?, a estudiar para poder entrar y ser parte de la cadena productiva y los universitarios evidentemente no se dirigen hacia allá. Y el que no está en el circuito laboral la está pasando mal. Entonces hay que mirar cómo esto ha impactado en el día a día en nosotros, porque esto va configurando también nuestra experiencia mental. O sea, cuando les pregunto, ¿les gustaría trabajar todos los días, o sea, toda la vida en la misma empresa? No, o sea, hay otros componentes, ¿no? Vemos otras cosas, pero que ha ido afectando a la familia, ¿ya? Porque el sistema no logra generar riqueza para todos. Y eso es así, ¿ok? Y por lo tanto, ¿cierto? Esto ha ido también generando que muchos empleos dependan de trabajos temporales, informales, lo que ha ido modificando la estructura de ingresos, ya no solo de un sueldo, ¿te das cuenta? Lo que ha ido cambiando los roles de género. Y especialmente cuando, ¿cierto? Paulatinamente, lo que no es una crítica, ¿cierto? Las mujeres han logrado entrar, ¿cierto?, en el mundo laboral como una fuerza productiva mayor, en un contexto que ha sido construido con hombres con reglas para hombres. Ya por eso que chocamos con los postnatales o si yo contrato, ¿cierto?, a alguien en la empresa, a la Miriam o a la Jacqueline, ya, pero pucha, no te vayas a embarazar, ¿no? Porque eso va a poner un problema. Este es un mundo de hombres con reglas de hombres para hombres, ¿ya? Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Lo que se ha ido ocurriendo ha logrado, ¿cierto?, cómo tener que cambiar la estructura de una familia. Si el problema de la psicología es que se quedó con una mirada estructural de la familia, ¿no? Y cuando digo estructural, bueno, lo vamos a destacar un poquito más adelante, ¿no? Es la familia que se organiza en base a jerarquías, ¿no? Supongo que el papá, ¿cierto? Era cuando hablaba el papá, pregúntenle a sus padres, madre, abuelos, si es que el papá estaba en la casa, ¿no? Pero cuando hablaba él era una autoridad, ¿te das cuenta? Hoy día, ¿cierto? Han aparecido nuevas estructuras familiares. Es decir, ¿cierto? Ya no es la familia, ¿cierto?, biparental, la regla, ¿no? A pesar de que en estadística todavía se vea un poco más, ¿cierto? Las familias monoparentales vienen pegaditas detrás, ¿no? Donde es uno, ¿cierto?, el adulto a cargo de, te das cuenta, la llegada, ¿cierto?, la apertura a entender las familias con parejas homosexuales o familias o parejas que se consideran familia, por ejemplo, porque tienen mascotas. ¿Ya? Para mi generación eso es impensado, ¿no? Mi generación, la mascota es alguien que es algo que, ¿cierto? Te ayuda a cuidar la casa, ya uno las quería, las cuidaba, pero en este tiempo es importante el veterinario, ¿te das cuenta? En mi tiempo el perro se enfermaba, se enfermó, se murió, qué triste, se murió el perro, yo no lloraba y se acabó, ya, cuando era niño, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, hemos considerado también estos seres vivos, ¿no?, como parte de nuestra configuración familiar y a veces yo tengo que presentarme y decir, bueno, yo tengo dos hijas humanas. Ya cuando colegas dicen yo tengo hijo perro, yo digo hija humana, ¿no? Así como ya, listo. Lo que ha hecho que, ¿cierto? Que ha venido de parte justamente de esto, ¿no? De que hay que adaptarse a un trabajo que ya no es estable, ¿cierto? Que funciona en base a la demanda, ¿cierto? Lo que obliga a movilidad geográfica, ¿cierto? Entonces las personas pueden perfectamente, ¿cierto?, vivir en un lugar, ¿cierto? Pero resulta que ahora aparece una mejor oportunidad de trabajo en otro. Nos vamos. Ya me pasó el año pasado, andaba con mi hija en Monterrey, entonces para que se den cuenta los mexicanos, mexicanas, lo caro que es Chile, ella encontraba barato Monterrey. Entonces me decía, papá, nosotros podríamos vivir aquí, tú trabajas online,
Yo estudio acá en Monterrey y claro, como tú vas a trabajar online, vas a ganar sueldo de chileno, pero acá va a servir porque Monterrey es más barato. Pero en ella, ¿te das cuenta? Una idea que en mí a esa edad no estaría pues, ni cerca, ¿te das cuenta? Sí es posible de pensar. Y lo que lleve a tener que establecer nuevas reglas de convivencia. ¿Te das cuenta? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? El postfordismo, que tiene que ver con la manera, ¿cierto?, en que hoy día organizamos el trabajo y por lo tanto la forma en que subsistimos, ha llevado, ¿cierto?, a tener que las familias no gestionar especialmente de manera distinta el tiempo. Este es un problema serio porque en esta forma de ser familia, te das cuenta, una institución que juega un papel fundamental es la escuela. ¿Ah? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué no por qué seguimos sosteniendo la escuela si sabemos que probablemente esa inversión no la pudiéramos distribuir y hacer que en cada casa haya un computador con acceso a internet y hoy día lo que es, cierto, las inteligencias artificiales? Que podrían educar en contenidos que muchas veces son tan irrelevantes como los que se imparten en el colegio. O sea, no sé, por ejemplo, mi hija mayor que está ahora en la universidad, de pronto le dice a ChatGPT, quiero que te comportes como mi profesor de estadística y quiero que me enseñes a hacer estos ejercicios de estadística. Y ChatGPT le enseña a hacer ejercicios de estadística. Entonces, ¿por qué es importante el colegio? Porque justamente en este modelo, ¿cierto?, de flexibilidad laboral, ¿te das cuenta? Alguien tiene que hacerse cargo de las crías. Y la escuela cumple hoy, ¿cierto? Cuando digo la escuela me refiero a escuela, colegio, liceo, ¿cierto? Primaria, preparatoria. Cumple el papel importante de ser quien tiene y cuida de alguna forma a los niños cuando los adultos están trabajando. Y nosotros podemos escuchar discursos de gente más o menos de mi edad que te dice, bueno, ¿y qué se espera de la adolescencia hoy día? ¿Cierto? Si cuando llegan a la casa no hay alguien que siquiera les pregunte, ¿cierto? ¿Cómo te fue en el colegio? Que era una experiencia que yo tuve, ¿cierto? Y la gente cercana a mi edad tuvo de llegar a la casa y estaba la mamá. Te das cuenta y te decía, ya, ¿cómo te fue en el colegio? Y te sentaba a hacer tarea y te daba un plato de comida. Hoy día ya no. ¿Te das cuenta? Entonces eso es obligado a tener que pensar, ¿cierto? De alguna forma, cómo, ¿cierto? Poder gestionar el tiempo, lo que va haciendo que, ¿cierto? Las relaciones entre padres, hijos, madres, hijos, ¿cierto? O como sea, también se comiencen a tensionar. Y eso es lo que nosotros observamos en la clínica cuando vienen los papás, ¿cierto? Mamá o cuidadores y nos demandan, ¿cierto? Que resolvamos una anomalía en ese niño, niña, adolescente. Siento como si fuéramos nosotros quien tiene el poder, pero emulando la misma figura, ¿no? Entonces nosotros como psicólogos o trabajadores sociales o los que estemos en esta área del trabajo con personas, como especialista a quien se le lleva, ¿cierto? Un celular que se descompuso, un computador que se te mojó, entonces ahora usted arréglemelo, ¿ya? Y veamos qué pasa. Y eso, fíjate, ha ido generando esta figura y nos ha ido haciendo más necesario. Yo no sé ustedes, pero yo escuché una vez nomás la palabra psicólogo cuando estaba en la adolescencia y fue que a mi papá alguien le dijo, oiga, no pensaba yo era su hijo psicólogo, pero era una cosa, te das cuenta, extraña, o sea, era casi ofensivo. Hoy día nosotros no, ya estamos como en inventario de distintas instituciones como los colegios, pero también como disponibles para las personas y sus problemas. Eh, lo que ha hecho que en el posfordismo, te das cuenta, tengamos que mirar más bien, ¿cierto? El cuidado más que los roles parentales. ¿Te das cuenta? Porque ya con la mujer, ¿cierto? Incorporada en el trabajo y el hombre que no abandonó el mundo del trabajo para quedarse a criar, sino que permanece allá, ¿cierto? Entonces ha surgido una necesidad de reconfigurar las responsabilidades del cuidado. Y ya no tenemos que necesariamente hablar de roles asignados al género, ¿cierto? Papá, mamá, mujer, macho, ¿cierto? Ya, y en fin, ¿no? Entonces, para empezar a hablar, ¿cierto?, de la corresponsabilidad, en lo que tiene que ver con el cuidado con los hijos. Eso ha hecho que, ¿cierto?, también algunas cosas positivas, como hombres se integren en la crianza y tengas hombres que, cierto, no sé, van a reuniones de apoderados, cocinan, lavan, planchan, hacen aseo y cosas por el estilo. Y cuando la mujer, que generalmente es la que se queda con los hijos, te das cuenta, se queda sola, tener que reorganizar, cierto, los tiempos y ver cómo logra los apoyos para poder avanzar en la crianza. Por lo tanto, a pesar de ese movimiento, aún persisten algunos desafíos relacionados con la desigualdad de género. ¿Ok? Eh,
No sé si me voy haciendo explicar, ¿sí? Porque voy llegando ya acercándome a lo de la terapia, pero quería pasar un poquito por esto. Eh, lo que ha hecho que, ¿cierto?, la escuela y la manera de socializar vaya cambiando, ¿para qué lo vamos a decir? ¿Cierto? O sea, es cosa de ver nuestros hijos y su doble o su cohabitación, ¿cierto?, en el mundo real y en el mundo, ¿cierto?, de las redes sociales. Nos pasa a nosotros, ¿no? Es imposible sacártelo de encima. Yo hay días que no quiero ni mirar el WhatsApp, pero cuando lo vuelvo a mirar tengo, no sé, 150 mensajes que responder, entonces te castigan, ¿no? Es como es como una tóxica, ¿no? O un tóxico. Entonces, por no mirarlo te castiga. Cuando lo miras tú, wow, tienes que responder a no sé cuántos mensajes que están ahí. Como la educación, ¿cierto? Y la manera de socializar en las nuevas generaciones. Van declarando, ¿cierto?, una pregunta por el sentido. ¿Te das cuenta? La situación en los colegios, ¿no? Hoy día, en donde tú tienes ciertos profesores que estudiaron la carrera de pedagogía y no quieren ejercer la carrera. ¿Te das cuenta? En tanto, en el colegio pareciera ser es un lugar en donde se pueden observar todas las problemáticas sociales. Lo que le empieza a pasar a las familias es que están llamadas a adaptarse, ¿ya? Y a tener que responder al hijo preguntas o a la hija, ¿cierto? Preguntas como bueno, está bien, búscalo en YouTube, probablemente hay alguien te va a explicar mejor. Te das cuenta, mira, hijo, tienes que ir a la escuela porque es importante para que tú aprendas a socializar, como que uno no socializar en otro espacio. Te das cuenta, empiezan a aparecer estas figuras que son complejas y que quienes trabajan en el área de la educación experimentan esta exigencia, ¿no? Y esta dicotomía en donde la familia espera que la escuela eduque y la escuela dice nosotros escolarizamos y esperamos que la familia eduque y al final el niño es una pelota de ping-pong, ¿cierto? En un momento en donde tenemos una crisis social importante. Eso hizo que, ¿cierto? Esto ha hecho que tengamos que empezar a tener algunas preguntas al respecto de la visión estructuralista de la familia, es decir, de estructurada en jerarquía, ¿ya? Estructurada en la figura, ¿cierto? Heterosexual, ¿cierto? Piénsenlo para nosotros como de pronto hay gente que nos dice, ¿no? No sé si le ha pasado. Mira, yo vengo, a mí me pasa, ¿ah? Y me da mucha risa porque como me hace sentir viejo, ¿no? Entonces ha pasado pacientes que yo trabajo solo con psicólogos, psicólogas y psiquiatras. Entonces, de pronto, psicólogo, psicóloga joven, ¿no? Recién titulado, 25 años, yo vengo a hablar contigo porque necesito como reconciliarme con la imagen paterna. ¿Ah? Ya, así como con la imagen paterna. ¿Te das cuenta? Todavía está esta idea de que, ¿cierto? Ocupamos como espacios arquetípicos, ¿cierto? En donde se configura la psique en torno a una imagen materna, una imagen paterna, y vienen a hablar conmigo para reconciliarse con esa imagen. ¿Ah? O sea, visto desde una perspectiva psicodinámica, te das cuenta, la transferencia viene dada desde que pidieron hora, así como voy a ir a hablar con este tipo por eso. ¿Por qué? Porque han habido clases donde me han visto con la Matilde, ¿no? Chiquitita, mi hija de 6 años se sienta en mis piernas, me abraza. Entonces, ya ven un tipo ahí que es papá. No saben quién soy. Pero fíjate lo que quiero que pongan el foco con mi imagen paterna, como que hubieran ciertos estos elementos ahí, ¿no? Que estructuran la psique y eso. Y pareciera ser, cierto, que hoy día justamente lo que observamos como familia es un proceso de cambio, ¿no? O de crisis, dirían otros, ¿cierto? En donde justamente las jerarquías que, ¿cierto?, se observaban anteriormente, hoy día pareciera ser, ¿cierto?, no están, y la función era enseñar a socializar, ¿cierto?, apoyar emocionalmente, ¿cierto?, ser un espacio de contención y de regulación, evidentemente, de la sexualidad. Esta crisis del estructuralismo, ¿cierto? Lo que ha ido haciendo es erosionar ya los roles tradicionales, ¿ah? Por lo tanto, la cierta flexibilidad laboral ha ido haciendo de que las familias se tengan que organizar en torno ya no a roles, sino que más bien a, podríamos decir, el cumplimiento del cuidado, ya más allá del rol y el género. Ha tenido que, cierto, observar que la familia ya no tiene la función de antes. Fíjate, es compleja esta afirmación, pero cuando nosotros miramos abuso sexual en la infancia y sabemos que el 80% de los abusos sexuales se cometieron en el contexto de la familia o por alguien conocido, ¿te das cuenta? Y si yo les pregunto acá y levantan la manito, no lo vamos a hacer para no perder tiempo en eso, ¿no? Pero probablemente muchos de nosotros adultos, la última vez que se nos golpeó fue en la familia. A no ser que hayas tenido un asalto, ¿no? O te enojaste con otro chofer y te bajaste en la carretera o en un bar, no sé. Pero la última vez que se nos golpeó fue en la familia. Entonces,
¿qué es la familia? ¿No te das cuenta? O sea, si uno la toma desde esa mirada, wow, qué complejo. Claro, desde la mirada estructuralista, la visión, ¿cierto? O lo como se entendía la familia era con estas funciones específicas, ¿cierto? Lo que ya hoy día podríamos decir está bastante más difuso. Bauman, ¿cierto? Uno de los filósofos, sociólogos importantes, va a decir la modernidad líquida, ¿no? O sea, donde las cosas ya no están tan definidas, en donde las fronteras se corren, en donde no hay límites claros, ¿no? Y tú lo vas a observar porque vas a preguntar, por ejemplo, una pregunta de modé, o sea, fuera de cierto de lugar, es ¿cuáles son las reglas de la familia? ¿Cuáles son los límites? ¿En qué momento la familia se encuentra, por ejemplo, para el almuerzo dominical o en qué momento del día se encuentran para comer juntos? Ya casi nada. Sabemos que están traslapadas, ¿no? Que probablemente en provincias que son más, ¿cierto?, lejanas a los centros urbanizados todavía queda, ¿te das cuenta? Probablemente en los lugares más rurales todavía queda. Pero donde nosotros trabajamos, ¿te das cuenta? Estas figuras ya son bastante más difusas. Y por lo tanto, ¿cierto? Esta visión estructuralista, el llamado es a adaptarse, ya a considerar, ¿cierto? Cómo de alguna forma podemos empezar a observar, ¿cierto? A los individuos en relación, ¿cierto? A su contexto familiar, ¿cierto? Y social, sabiendo que está trasladado, que hay algunos lugares, ¿cierto? O localidades en donde todavía podemos encontrar antiguas, ¿no? O formas de, ¿cierto? De estructura familiar como las conocíamos antes. Desde esa perspectiva, ¿cierto? No puede estar fuera del análisis las variables de desigualdad económica y en la estructura familiar, porque la precarización laboral, ¿cierto? La pobreza, impactan a las familias y por lo tanto las familias de alguna forma además, ¿cierto? Son un reflejo de las desigualdades que se observan en la sociedad más amplia, ¿vale? Si eso lo tuviéramos que llevar a terapia, entonces creo que la primera cuestión, ¿cierto? Es que entender que una familia, ¿cierto? Se organiza más allá de las habilidades parentales. ¿Te das cuenta cuando nosotros hablamos y hacemos evaluaciones, ¿no? Del mundo adulto a cargo de una familia y lo miramos desde las habilidades parentales, ¿qué estamos diciendo, ¿no? O sea, si las logramos como decantar en cuidado, te das cuenta, bien, pero si las tenemos todavía asociadas a roles de género, qué complejo. ¿Ah? Porque lo que te va a encontrar incluso, ¿cierto? Es lo que nosotros decimos adolescentes parentalizados porque cuidan a sus hermanos más chicos. Bueno, en este contexto no es extraño que los hermanos mayores se tengan que hacer cargo de los más chicos, no porque el papá se murió como era antes, ¿no? Y la mamá tenía que salir a trabajar, o al revés, ¿no? Sino que porque justamente papá y mamá trabajan, entonces ahora los roles están organizados en base al cuidado, ya da lo mismo quien lo ejerce. O sea, quien esté, lo ejerce, ¿te das cuenta? Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Lo que requiere y el cuidado que hay que tener es que justamente, ¿no? En las terapias muy tradicionales, o quiero decir, ¿cierto? Todavía que observan los fenómenos de salud mental como de manera individual y estructural, es decir, son esas escuelas que hablan de profundidad y superficialidad, que hablan, te das cuenta, de consciente, inconsciente, en fin. Entonces han ido quedando un poco complejizadas, en tanto, ¿cierto? El análisis debe ser sistémico. No porque yo sea psicólogo del modelo sistémico, ¿te das cuenta cuando digo sistémico en términos genéricos? Es decir, los problemas que observamos en las personas son multivariados. No responden a una sola causa, te das cuenta, sino que debemos observar más allá de los problemas como declarados intrapsíquicos, ¿sí? Mirando las dinámicas familiares que están puestas en un contexto, ¿cierto? Y que en ese contexto más amplio está sufriendo momentos de cambio importante a nivel social, político y económico. Por lo tanto, cuando uno no observa esas variables, entonces lo único que hace es reducir. ¿Te das cuenta? El problema es no considerar cómo la inestabilidad laboral, la diversidad familiar van afectando y construyendo la psique hoy día.
Desde esa perspectiva, ¿cierto? Uno de las demandas, ¿no? De los desafíos para la terapia psicológica consiste justamente en poder sortear esa desconexión con la realidad social, lo que para nosotros es muy difícil, porque en la formación académica, ¿cierto? Si hay algo que ha realizado a través de las distintas universidades ¿cierto? En América Latina, es desproveer, ¿cierto? A la carrera, ¿te das cuenta? De una matriz conceptual que te permita observar los problemas sociales, políticos y económicos y tener un elenco de conceptos para poder referirlos. Nosotros sabemos que un sujeto con depresión, otro sujeto con depresión, otro sujeto con depresión, otro sujeto con depresión. Oye, algo pasa allá afuera, ¿no? No es que tengo epidemia, no es que hay contagio de depresivos, sino que algo ocurre en la sociedad. Y cuando decimos algo ocurre en la sociedad y tenemos que decir qué es lo que ocurre en la sociedad, entonces no tenemos los conceptos para poder decir esto es lo que ocurre en lo social. ¿Por qué? Porque esos conceptos implican meterse en estudios sobre política, sobre economía, y eso, de alguna forma, el sistema te dijo, es sucio, está cochino, no lo tienes que tocar. Entonces, nosotros no sabemos que no sabemos al respecto de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se nos ha desprovisto de una matriz conceptual con la cual referir eso. Matriz conceptual quiero decir, nosotros tenemos una matriz conceptual, ¿cierto? Que viene de tener que aprender, ¿cierto? Conceptos que refieren a síntomas para luego establecer diagnósticos. ¿Te das cuenta? Que están en un manual, ¿ah? Que es el DCM o el CIE. Esos son matrices conceptuales. Yo tengo ahora palabras para referir fenómenos. Eso se nos sacó y no tenemos esa matriz conceptual para poder mirar lo social. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes la pueden tener? Los trabajadores sociales. Por eso trabajamos juntos y puede haber un trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama? De complementariedad. Pero es también un llamado a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, a que tenemos que conectar con eso. La psicología tradicional, te das cuenta, centrada en el individuo, en los problemas intrapsíquicos, no puede observar que el malestar social se somatiza. ¿Te das cuenta? No puede observar que la pobreza se criminaliza. ¿Te das cuenta? No entiende esta figura. Y eso hace que nos deje en un espacio muy complejo como ofrecimiento en salud, porque nos hace ser una disciplina clasista. Es decir, siento que solo puede trabajar con problemas que versan y pueden tener los que están en la gran franja de la clase media. Y eso ustedes lo han experimentado día a día, lo pueden decir aquí ciertos colegas que trabajan, ¿cierto? En espacios de reparación de daño. Qué complejo llevar nuestra psicología en donde, ¿cierto? En lugares empobrecidos, en lugares vulnerados, ¿cierto? En donde, ¿cierto? La pobreza es dramática y uno dice, ¿qué ofrezco acá? ¿Qué traigo acá? Nada, ¿no? Bueno, del otro extremo, ¿cierto? Lo mismo. Ah, o sea, en el otro punto, ¿no? Donde está el porcentaje más pequeño de los más ricos de nuestros países, está seguro que no van a psicólogos, no tienen ese problema. Y quien los atienda, te das cuenta, tiene que tener una matriz semántica diferente para un sujeto que se juega cosas que ni siquiera él, ¿no? Que su cadena de gerentes juega en la bolsa. ¿Te das cuenta de valores? No, no tenemos para llegar allá. Entonces, algunas adaptaciones que tiene que hacer la psicología es primero reconocer esta diversidad familiar. No nos organizamos en familias como el itinerario de Minuchin ni otros más. Eso, entender que hay una diversidad en la manera de hacer familia, ¿cierto? Desde familias biparentales, monoparentales, homosexuales, ¿cierto? Y que también han cambiado los estilos jerárquicos, ¿no? Las formas de estar en interacción nos puede ayudar al menos a abrirnos, a preguntar cómo se organizan ustedes como familia. ¿Te das cuenta? Para poder, ¿cierto? Observar las interacciones, que es lo que nosotros de alguna forma miramos. Eh, y por lo tanto, ¿cierto? Tal vez abrir lo que hemos planteado, ¿no? Como habilidades parentales, ¿cierto? A habilidades para cuidar. ¿Te das cuenta? Pensando en que probablemente lo más complejo es que quienes están hoy día formando familia, ¿te das cuenta? Cuando miran hacia atrás para sustentarse en un modelo de familia, no necesariamente lo van a encontrar. Es decir, muchas de las personas que estamos haciendo familia hoy, te das cuenta, la manera en que hemos estructurado nuestra familia no es muy parecida a la que tenían nuestros padres y a la cual nosotros pertenecíamos, menos a la de nuestros abuelos. Avanzamos a la intemperie.
¿Te das cuenta? Estoy improvisando en el camino, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, esta figura, familias ensambladas, ¿no? Qué complejo, mis hijos, tus hijos, los nuestros. A veces ni siquiera los nuestros, sino tus hijos y mis hijos, ¿te das cuenta? O parejas que se separan y no saben qué hacer con sus hijos perros, hijos gatos, ¿te das cuenta? Y tienen que organizarse por ejemplo, en visitas, ¿no? Entonces viene él para estar con los perros o viene ella para estar con los gatos, en fin, ¿te das cuenta cómo ser capaces de abrirnos a esa figura? O donde, por ejemplo, hoy día el papá, ¿cierto? Se mantiene en una interacción con los hijos, pero la mamá tiene pololo y él también, ella tiene polola, en fin. ¿Te das cuenta? Y entonces donde los hijos tienen que entender que las relaciones de pareja de los padres no son necesariamente relacionados con el vínculo sanguíneo, po. Entonces ahora en las nuevas configuraciones familiares la consanguinidad está puesta en cuestión. Ah, fíjate, y desde esa perspectiva, ¿cierto? Lo complejo es que si no nos adaptamos y no somos capaces de abrirnos a estas situaciones y a estos desafíos, vamos a terminar con ciertos ofrecimientos terapéuticos desatingentes, o sea, que no tienen insignificantes para el problema. Ah, y eso ya se está observando, especialmente en instituciones que tienen que trabajar con familias en contexto obligado, en donde las familias vienen porque van a lograr, ¿cierto?, salir del circuito judicial o algo más, pero lo que uno puede hacer por ellos es muy poco, ¿ah? Cuando tenemos, ¿no?, esa mirada tradicional ahí. Y desde esa línea, ¿cierto? Desde esta perspectiva, lo que vamos a observar es cómo las propuestas terapéuticas, ¿cierto? Los enfoques psicológicos tradicionales van a perder fuerza, simplemente porque no logran responder a las demandas que día, ¿cierto?, se nos instala desde lo social, lo político y lo económico. Y era lo que quería compartir con ustedes, ¿cierto? Ahí están para si quieren seguir a Cesis, a mí ahí, ¿cierto?, en Instagram. Si necesitan material, escriban, yo siempre respondo. Si no respondo, escríbanme de nuevo porque así me evitan el sentimiento de culpa de no haber respondido un mensaje, ¿ya? Y no sé si quieren hacer preguntas, comentarios, desacuerdos, todo bienvenido, ¿cierto? Así que ahí irá dando la palabra Angie, ¿cierto? Sí, Cuando levante. Sí. sí, señor. La dinámica es la siguiente, chicos. Si tienen alguna pregunta, vamos a levantar la mano y la primera persona que salga se le dará el paso. En este caso es Scarlett Castro. Vamos a darle para reactivar el audio. Hola, Hola Scarlett, hola, buenas noches, buenas Scarlett noches. de Ovalle. Ovalle, muy Bueno, bien. me parece súper interesante lo que ha expuesto. Bueno, yo soy de la rama del derecho, Ujú, em, y me parece súper interesante porque desde el momento en que se está estudiando esto ya en psicología, me hace visualizar que en un futuro vamos a llegar a regular las relaciones van más allá de lo que hoy se conoce como familia núcleo de la sociedad. ujú, Si bien tuvimos un avance con el acuerdo de unión civil, eh, esto que acaba ustedes de exponer me hace reflexionar que en un futuro quizás no muy lejano, la ley también va a abordar estas materias. ujú. Sí, mira, y yo creo que, o sea, si uno tuviera como una esperanza, o no sé si se te silenció o eso era un poquito lo que tú querías comentar, Scarlett. Sí, eso era lo que quería comentar y Ya. agradecerlo, estuvo muy, muy bueno. Gracias, Scarlett. Em, Gente que pueden buscar, así como para, de donde yo me nutro y porque hay una parte en la síntesis, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes buscan a Carlos Pérez Soto y alguna ponencia en YouTube, ¿cierto? Es muy interesante cómo él ha venido observando desde ahí, ¿cierto? Estos elementos y luego la tarea de uno es como sintetizar, ¿no? Entonces traerlos a este ámbito. Ahora, yo creo que si uno tuviera que plantear, ¿cierto? Un desafío, es como desde nuestro nicho, ¿no? Desde nuestra estar en la profesión, ya sea derecho, psicología, cierto trabajo social, en fin, es justamente exigir a la academia, ¿no? La academia latinoamericana está muy desconectada de los problemas, ¿no? Que tenemos en verdad en la población. Eh,
O sea, en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, la academia muy desconectada también de la cadena productiva, ¿no? Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, modelos gringos o europeos, universidades y centros de producción están muy vinculados, ¿no? Acá todavía tenemos eso, ¿cierto? Y se ha vuelto como un reducto para que, de culto al ego, ¿te das cuenta? Muy complejo. Entonces yo creo que también de pronto nosotros hay que cuestionar a la universidad, ya como institución para que se abra a estas perspectivas, ¿no? Y si empiezan a hacer comparaciones entre su carrera, ¿cierto? Y empiecen a comparar los currículums. Por ejemplo, yo tuve que hacerlo con Felipe García, mi colega, amigo y fundador de CESIS, porque nos pidió Cambridge en algún momento una publicación, una investigación sobre psicología en Latinoamérica. Yo me dediqué a estudiar las principales universidades en Latinoamérica y la carrera de psicología, y yo tengo la conclusión de que los programas se han copiado uno a otro. Y probablemente si lo hace la Scarlett en Derecho, si lo hace otro compañero en Ingeniería, en fin, se van a dar cuenta de que más o menos los programas se copian. Y eso es complejo. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta en el chat. A ver, gran reflexión. Eh, no sé, Ujú. no, Karen, no, Karen levantó la manito, mira, Karen Serrano. sí, exacto. Vamos con Karen, vamos a reactivar el audio. Y Janet Alcántar. Vamos, Karen. Ya, hola, ¿se escucha? Buenas noches. Perfecto. Oye, súper interesante, algo que yo he estado reflexionando hace harto rato. Dentro de mis reflexiones, me queda comentar que yo creo que de la familia tipo solo queda este término estatutario de familia, Mm, y todo lo demás ha ido cambiando absolutamente. Yo trabajo en el área de justicia, por lo tanto el tema de familia y redes, en realidad, mm, muy importante. Pero con esta reestructuración de los tipos de familia, también me ha llevado a mí a hacer algunos trabajos de magíster sobre todo, repensando en esta estructura nueva de familia, po. ujú, Y en realidad la calidad de la red de las personas, porque como dices tú, Rodrigo, hoy día la concepción de familia es distinta. Está la familia donde llega la polola del papá, el pololo de la mamá. ujú, Entonces, yo creo que va más allá de eso, sino que tiene que ver un poco más con la calidad del vínculo, ujú, de lo que une hoy día. ujú. Eso quería aportar con estas reflexiones que yo he ido haciendo hace un Gracias, rato. Karen. Gracias, Karen. Gracias, sí. Janet levantó la manito. Janet, ya te abrí el micrófono. Gracias. Pues sí, profesor, la verdad es que excelente su seminario. El tema que usted está ahorita profundizando, yo creo que es de suma importancia. Yo trabajo desde la pedagogía y la verdad es que todo eso se ha estado mirando. También abarcar el tema de que los padres de familia no siempre tiene que ser de una papá y mamá, hombre y mujer, eh, por la razón de que, por ejemplo, llegan niños, hijos de dos mujeres en pareja o etcétera, y tienen muy buena educación, tienen muy buenos valores, muy buenas calificaciones. Entonces yo creo que eso más que nada también es los valores que ejercemos en nuestra familia, ya seamos papá y mamá o ya seamos otro tipo de parejas, ¿no? Que se están ahorita pues obviamente suscitando. Y muchísimas gracias, profesor. Excelente su exposición del tema. Gracias, Janet. Totalmente de acuerdo contigo. Y Constanza, y de ahí vamos al sorteo, porque tenemos un sorteo. Listo, sí, Constanza. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Hola, yo soy psicóloga PIE desde Calama, ya, desde estos rincones de Chile. Y bueno, yo creo que para comenzar me gustaría hacer la observación que fue muy bueno el tema que se trató, bastantes cositas y hartas cosas que también dejan en la disyuntiva dentro de nuestra área. Y en pie sobre todo, que es como lo que ya vengo haciendo desde que salí básicamente, desde que me titulé. Y es
una contingencia que se abarca más allá de lo clínico, también ya es algo multidisciplinario en realidad, y que debiésemos todos empezar a darnos cuenta de que parece que es un tema que nos involucra a todos y tiene mucho que ver también con la calidad de formación que se está entregando a los chicos. Yo trabajo en un colegio aquí en Calama que es el más vulnerable dentro de todos a nivel comunal, y también se observa de que el tema del vínculo y su calidad de vínculo, independiente si es monoparental, biparental, etcétera, si está creado por tutores, padres, ¿cierto? Madres, la calidad de vínculo también es importante dentro de, más allá de la especie de socioemocional, ¿cierto? También abarca dentro de la formación del aprendizaje. Muchos chicos llegan con necesidades educativas especiales, pero de pronto, y nosotros lo decimos así dentro de los colegas, que el diagnóstico solamente es falta de amor. Eso eso es como, y a uno le llega de pronto, porque uno dice quiere hacer tanto con este chico, pero de pronto la calidad del vínculo es lo que es la sustancia más pequeña que pudiese cambiar un poquito más el panorama de estos chicos y dentro de su desarrollo. Entonces, es un tema bastante interesante que, como decía una colega anterior, de que igual debe ser un tema más bien nacional, ¿cierto? Dentro de todos también empezar a converger temas y dentro de nuestros conocimientos multidisciplinarios para poder ver qué es lo que se puede hacer o cómo atender esta urgencia. Mm. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Y Juanito pregunta, lo voy a responder porque es amigo mío, entonces ha venido como a varios seminarios y me dice, yo te hago preguntas y no me responden. Entonces pregunta, bueno, ¿qué recomendar a los profesionales de Latinoamérica, no tan solo a los profesionales de la psicología? Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que para mí son fundamentales, muy en lo personal, ¿no? Yo creo que primero hay que formarse en política, ¿ya? Y formarse en política no significa ser parte de un partido político. Pero sí, por ejemplo, tú te vas a encontrar cursos en YouTube, ¿cierto? Acerca tal vez de filosofía política, ¿no? De cómo se ha ido moviendo el mundo para entenderlo, ¿no? En esta figura. Yo, por ejemplo, ahora hace poquito hace unos días atrás llegué de México, estuve en Pachuca y en Puebla. Pero fíjate, vi algo que es interesante de observar, ¿no? Y que se nos pasa. Fíjate, me movía por el centro, no en los lugares turísticos. Y en el centro uno podía observar lo siguiente, ¿no? Un negocio de artículos de celulares, carcasas, cargadores, cables, etcétera. Al ladito un negocio de plásticos, ¿no? Para la cocina, el baño, no sé qué. Al ladito un negocio, ¿cierto? De chinos, ¿no? Y avanzabas más allá y empezabas de nuevo, los celulares, los plásticos, los chinos, los celulares, los plásticos. Y a eso que yo vi en Pachuca, lo vi en el centro de Puebla. Lo vi, te das cuenta, en el centro de Monterrey, lo vi en La Paz, lo vi en Lima, lo veo en Santiago, lo veo en Concepción, lo veo en mi pueblito que está en el culo del mundo. Esa misma, hay algo ahí, te das cuenta. En cada uno de esos negocios no hay un productor local, no hay un artesano poniendo su producto. Cuando te paseas en los supermercados, ¿no? En Chile, en Perú, en México, son extrañamente iguales, ¿te das cuenta? Y es extraño porque justamente una de las críticas al comunismo es la tendencia a uniformar. ¿Ah? Y cuando tú vas, ¿cierto? Mirando el avance de este modelo económico, te vas quedando con eso, ¿no? Que es uniforme, ¿dónde están? Entonces, te das cuenta, lo local está relegado a un mercado en donde la gente, ¿cierto? Tiene que vender sus productos a precios de hambre. Hay que formarse un poquito en eso. Creo que uno de los engaños de la academia es hacernos creer que el mundo parte y termina en los referentes sobre los cuales se construye nuestra carrera y va más allá, ¿te das cuenta? Y espero que eso pueda ser como una figura, ¿no? Importante. Lo segundo que podemos hacer los profesionales de la TAM, hablar de esto, hablarlo, integrarlo en los trabajos de equipo. ¿Te das cuenta cuando hacemos análisis, ¿no? A mí me dolía mucho cuando trabajaba en colegios que probablemente hay dos instituciones más indiscretas, ¿no? En nuestra organización, que son los colegios y los hospitales. ¿Te das cuenta? Entonces venía de pronto, no sé, un profesor o una profesora y decía, ¿no? Estuve en entrevista con la mamá de Eduardo Muñoz. Ah, bueno, uno conociendo a la mamá ahora entiende por qué el niño es así. Entonces, pero a ver, espérate un poco, porque ¿cómo sabemos en qué condiciones está criando esa mamá? ¿Te das cuenta qué está pasando en esa clase, en esa casa, ¿no?
En fin, y fíjate cómo de pronto dejamos caer comentarios como eso en reuniones de equipo y terminamos haciendo reuniones, te das cuenta, desde el sentido común y no desde la inteligencia profesional que se supone que, cierto, recibimos en la academia, ¿no? Entonces yo creo que también instalar estos temas de conversación cuando hay trabajo en equipo, yo creo que hace bien. ¿Ah? Y lo tercero es cuidado con los reposteos que uno hace. De pronto yo veo colegas reposteando terraplanistas, te das cuenta, reposteando antivacunas, y uno dice, pero a ver, ¿dónde está la cordura en esto, no? Yo creo que también hay que tener cuidado en el uso que hacemos de las redes sociales, ¿cierto? Y como a nosotros, en nuestros perfiles de redes sociales, si hemos puesto que somos psicólogos, psicólogas, hay mucha gente que nos mira. ¿Te das cuenta? Y sin quererlo somos referentes. Para, no sé, si tienes 100 seguidores o tienes 150.000, ¿te das cuenta? Pero hay gente que te está mirando, ¿ah? Y entender y apropiarnos del rol social que cumplimos como trabajadores sociales, profesores, psicólogos, abogados, ¿no? Etcétera. Porque nos vamos volviendo referentes sin querer serlo, ¿ya? Bien, no quiero quitarles más tiempo, hay que hacer un sorteo, así que mañana nos vamos a ver. Como dice Hugo ahí también, amigo mío, dice, rara vez se reflexiona sobre la ética profesional y Hugo, y dentro de la academia, o sea, cuando hicimos esa publicación con Felipe, o sea, lloras a mares cuando te das cuenta cómo se ha retirado la ética de la formación del profesional y ha ido quedando como un ramo al final de la carrera, te das cuenta en donde si te toca un profe buena onda, te dice, ah, manda el trabajo nomás, ¿para qué va a venir a clase? En donde no se sabe qué enseñar en lo ético, ¿no? Porque no es solo una asignatura. Entonces, claro, ¿qué ocurre ahí? ¿Cierto? Que justamente hay una conveniencia, ¿no? Porque justamente en las mismas universidades, por ejemplo, no es extraño hoy que tú tengas universidades que hacen firmar a los estudiantes que no se van a organizar en un centro de alumnos. ¿Te das cuenta? Eso es muy sospechoso. Y yo creo que sobre eso hay que poner un poquito ¿cierto? Las acentuaciones y observar esas situaciones que no son tan anecdóticas. ¿Te das cuenta? Eso tiene una inteligencia detrás, ¿vale? Así que gracias, Hugo, Saludo a la Raquel, por haber escrito. Bien, les dejo la palabra entonces. Vamos a estar mañana con Felipe García en otro seminario. Vamos a estar los dos juntos sobre trauma. ¿Ya? Así que ahí seguramente ya apareció en redes sociales cómo lograr el link y eso. Así que vamos a estar aquí en un seminario de Adipa Ceci, ¿cierto? No sé, Engie. Sí, mañana Sí. creo que a las 20, no a las 21. Que Felipe es más viejito, entonces se acuesta antes, ¿no? Ustedes saben, el sueño senil y esas cosas después le pueden decir de mi parte que dije eso. En cambio, uno que es joven a las 21 todavía tiene las pilas cargadas. Ya bien, le dejo en ahí con el sorteo. Yo tengo que ir a hacer otras cositas ahora, así que abrazo, que estén muy bien y les dejo ahí y que ojalá alguien se gane la beca, quien lo necesite. Ya, chao, chao, nos vemos mañana entonces si es que están de nuevo. Chao, Hugo, chao, chao, que estén bien. Chao, Juanito. Chao, chao. Chao, Andrea, que está ahí también. Nos conocemos, ¿sí? Chao, que estén bien. Bueno, siendo así, dada la invitación del profe para el seminario de mañana, eh, chicos, pues nada, vamos a seguir, vamos a hacer el siguiente paso, vamos a hacer el sorteo. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de grabar.